Es increíble verlos a ustedes. Vamos a empezar con la enseñanza del Señor. Quiero compartir con ustedes una escritura en Romanos, el capítulo 8. Y quiero que entiendas donde la presencia de Dios ha estado y donde la presencia de Dios se dirige. En Romanos 8:33. When it is God who justifies, Romanos he puts us in right 8:33. relation to himself. Who shall come forward and accuse or impeach those whom God has chosen? Will God? ¿Quién No, acusará because a los God que Dios ha is the one who escogido? acquits us. Dios es Verse el que 34, I'm reading to justifica. you from the Amplified Bible. ¿Quién Who is condenará? there to Cristo condemn Jesús us? es el que Will murió Christ e Jesus, incluso resucitó who y died, está or a la rather, who was derecha de raised from the Dios dead, e who is at the right hand of God, intercede por actually nosotros. pleading as he intercedes for us? Who shall ¿Quién nos ever apartará separate del us amor de Cristo? from the love of La Christ? tribulación, Who shall separate us? Shall suffering o la and angustia, affliction la and persecución, tribulation? el These are hambre? rhetorical questions, as you know. That no one can separate us. Nothing can Nadie separate us puede from the love of separarnos God, which del is in amor de Christ Jesus. Dios Can anybody say en amen? el nombre de Cristo It Jesús. says, who shall separate us Dice, from ¿quién nos Christ's love? separará del Shall amor de suffering- Dios? Listen, there is suffering in this world, Hay but it sufrimiento can't en este separate you mundo, from pero God's no te love. puedes separar del There's amor de affliction Dios. and tribulation Hay in this aflicción world, y but it can't tribulaciones en este separate you mundo, from pero God's no te love. pueden separar del There's amor de calamity Dios. and distress Hay in this world, but it calamidades can't en este separate mundo, you pero no te from puedes God's separar love. del amor de There's Dios. persecution and Hay hunger, persecución y hambre, destitution, destitución, peril, the sword, desorientación, suffering, sufrimiento, but none of it can separate pero us nada de esto te from puede the love of God. separarnos del amor de He Dios. goes and speaks of this sacrifice that Jesus made, and Y we are habla in del Christ. sacrificio que Cristo Therefore, in hizo. verse 37, he goes on En el to say, versículo "Yet 27 amid dice, all these sin things embargo, we're en more todo somos than más que conquerors." vencedores, por Everybody medio de say that, aquel "I'm que more nos than a amó. conqueror." Todo el mundo diga, soy más que un Listen, conquistador. he doesn't say, No "Because dice you're more aquí, than a conqueror, you're tú not eres gonna más experience these things." vencedor, no vas He's a saying, "In the disfrutar de esas midst of cosas. them, Dice, en medio de todo esto, somos más que vencedores. Vamos a pasar sobre cosas, problemas, pero somos más que and we vencedores. will experience Y vamos a a victory experimentar una through him who victoria loved por us. medio del que For nos I am ama. persuaded beyond doubt, and I am sure, Porque estoy Paul goes on seguro, to say that neither dice death, Pablo nor diciendo, life, nor que ni la angels, muerte, ni nor los ángeles, principalities, nor ni things principalidades, threatening, nor things to come, nor y las powers, cosas que van a nor venir, ni height, poderes, nor ni depth, lo alto, ni nor lo profundo, any such thing ninguna in all of cosa, creation, none of it nada is able to separate en el us 39, from ni the lo love alto, of ni lo God, profundo, ni which is in cosa Christ alguna en toda la Jesus, creación our Lord. podrá Amen. apartarnos del amor de Dios, nos ha want manifestado en to- Cristo Jesús nuestro Señor. I want us to dispel the myth Quiero que nos of saquemos separation de from God. nuestra The mente myth of separation from el God. mito de la separación de Well, there Dios. really is separation from God Sí hay without separación de Jesus, Dios sin Jesús, but with Jesus, pero con there is Jesús no longer any no separation una separación between us más and God. entre Can nosotros y everybody say Dios. ¿Alguien puede decir amén? I want you to notice Quiero que throughout sepas history, que God's presence shows por up, medio de and la God's historia, la presence presencia de Dios se ha in a manifestado form y ha operado de on una this forma earth en that esta God tierra identifies so que that we Dios don't have to identifica wonder, where para is que God? nosotros You no never have nos to wonder preguntemos, again, where ¿dónde is está God? Dios? Well, we can No start in the book of podemos Genesis, empezar in en the el Garden libro of de Eden. If I could Génesis, just en go el over jardín del Adán. these scriptures with you so that you can Quiero see the decirte esas progression escrituras of para que God's veas la presence. progresión de Now, la God's presencia presence de has Dios. always La existed. presencia de Dios His siempre ha presence existido. La is presencia, his omnipresence. That is, su God is presencia everywhere all the time. omnipresente. And then there's Dios this- está en todos then lugares, there's en the todo mundo. indwelling presence of Y God, está and su then there's the presencia manifest de Dios presence y of está God. la And the presencia manifest manifiesta de presence of Dios. God is La when presencia God's manifiesta de presence Dios es la shows presencia up de and Dios se manifests presenta in y a se way manifiesta de una that something is manera changed from que one thing algo to cambia another, de always, of course, in a algo way that a una improves manera that thing. y algo So que he siempre turns mejora. water into wine. He Convirtió takes el the agua sick en and vino, makes them well. He agarró takes al the enfermo y cursed lo and makes sana, them agarró blessed. He a la takes maldición, la death and convierte en brings it to bendición, life. He takes agarra la the muerte y poor la mete en gives vida, them abundance agarra of al provision. pobre y le da This is provisión the y bendición. manifestation Esta of es la God's manifestación de la presence. presencia But de when Dios. we go back Pero through the cuando history of- vamos from a la the historia, beginning of cuando man's empezó existence on la, earth, la- God la always existencia has de a Dios, dwelling Dios siempre place. ha We need to estado en un understand where lugar that dwelling y place is. tenemos que Well, ver in the dónde Garden of está la Eden, presencia we de know Dios. that En el God's dwelling jardín del place was Edén actually in the sabíamos garden. que era en We el see jardín that del Edén. God's Vemos presence que la was presencia de walking Dios
caminaba en el día. En Génesis 3:8. Date cuenta de esto. En Génesis capítulo 3 versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el Señor y la mujer oyeron que el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Dense cuenta de aquí que la presencia del Señor Dios estaba entre los árboles de la creación. Él creó un jardín y vivió ahí y se quedó ahí. Su presencia se manifestaba ahí. Este es el lugar donde Dios estaba. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios vivía en el jardín y caminaba en el refresco del día. Quiero que veas esta progresión. La presencia de Dios estaba entre los árboles en el jardín del Edén. El hombre estaba en el jardín del Edén y Dios estaba en el jardín del Edén. Y la presencia de Dios estaba en el jardín del Edén. No significa que la única manera en que estaba era en el jardín del Edén, porque Dios es omnipotente, está en todos lugares, en todo momento. Amén. Pero aquí vemos que su presencia se manifestó de una manera en que podamos entender y en un lugar que podemos localizar y realmente experimentar su presencia en ese lugar. Adán y Eva experimentaban la presencia de Dios en el jardín de Edén hasta que pecaron y fueron sacados, creyeron la mentira de Satanás en lugar de la verdad de Dios y fueron sacados ahí, y Dios quería que ellos siguieran experimentando su creación, y Dios tenía un plan desde el principio de tiempo. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía un plan. Ayer, un año atrás, 10 años atrás, Dios tenía un plan. Esto se mira bien mal. Adán y Eva pecaron y fueron corridos del jardín de él. No importa cómo se mira, Dios tiene un plan. No importa cómo se mira, Dios tiene un plan. Y su plan es un plan bueno. En Jeremías 39:11 dice, mi plan para ti es para bien, para darte un futuro y una esperanza. El plan de Dios es bueno. Su deseo para ti es bueno. Su estrategia es buena, es la mejor. Él sabe lo que está haciendo. El diablo ha sido engañado por su propio orgullo. Dios nunca ha reaccionado. Dios lo ha hecho. Dios ya lo ha provisto. Dios se ha preparado. Dios ya lo ha planeado. Ya está hecho. Dios aquí no está reaccionando a lo que Adán y Eva hicieron en el jardín. Ya tenía un plan. Y su plan era de vivir entre el ser humano. Un Dios increíble que quiere vivir entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido un compañero de cuarto o de apartamento? 3 de nosotros. Los restos de ustedes no saben lo que es tener un compañero de cuarto. ¿Alguien aquí ha estado en la universidad y han tenido un compañero de cuarto en la universidad? Antes de que tuvieras de tener dinero suficiente para pagar una renta, tú viviste con 3 o 4 personas. Tú sabes cuando hiciste un acuerdo con ellos. Hay unos pros y en contras, mucho menos las cosas son en contra. Yo sé cuando estaba en la universidad, en mi segundo año, estuve con un estudiante internacional. No te voy a decir con qué país él era. No quiero hablar de un país negativamente. No importa. Era bien difícil para mí vivir con este compañero de cuarto en la universidad. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos muchas veces estar solos? ¿Cuántos de ustedes saben que el acero afila acero?
¿Cuántos de ustedes saben que te conoces mucho más de ti cuando vives con alguien más? O cuando es alguien con alguien más. Aprendes cosas de ti. Por supuesto, le echas la culpa a la otra persona, pero descubres muchas cosas acerca de ti. Y es interesante que cuando tengamos una oportunidad de vivir cuando tenemos la oportunidad sin vivir sin esta persona, la tomamos. Estoy hablando, compañeros de cuarto. Si tuvieras suficiente dinero y no tendrías que vivir con ellos, lo harías. Porque es difícil que dos personas se lleven bien. Pero entre seres humanos es difícil llevarnos bien, pero Dios, que es perfecto, elige vivir entre su gente. Y por medio de la historia, Dios ha demostrado su presencia entre su gente. Dios empieza con su presencia en el jardín del Edén, pero después de que Adán y Eva pecan, la presencia de Dios en el jardín del Edén no importa estar ahí porque ellos ya no pueden vivir ahí. Dios le da otro lugar a los hombres. ¿Y dónde se va la presencia de Dios? Del jardín del Edén a la zarza ardiente. En Éxodo 3:2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Es aquí como vemos la presencia de Dios progresando del jardín del Edén, y ahora su presencia está en la zarza ardiente, hablándole a Moisés. Primero, ¿dónde estaba su presencia? En el jardín del Edén. ¿Y a dónde está? En la zarza ardiente. De ahí la presencia de Dios se mueve al tabernáculo. En Éxodo 40, capítulo 40, versículo 34. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y el Señor llenó el santuario. La presencia de Dios estaba en fuego en la noche y en una nube en el día. Aquí vemos la presencia de Dios en el santuario, en el tabernáculo. La presencia de Dios se movió del jardín del Edén, progresa a la zarza ardiente y ahora está, en la presencia de Dios está en el tabernáculo, el santuario. Es donde Moisés iba y se encontraba con Dios. Es donde la gente podía venir y encontrarse con Dios por medio de un sacerdote. No pueden entrar al lugar santísimo. Tendrían que venir afuera al tabernáculo, pero no podían entrar donde estaba la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ir una vez al año, hacer un sacrificio, la sangre de un animal y derramar sangre. Y el próximo lugar donde estaba el lugar de Dios, la presencia de Dios estaba del jardín del Edén a la zarza ardiente, al tabernáculo, a la arca del convenio. La arca del convenio, la acta del pacto, es un arca que Dios dio instrucciones que fuera construida donde la presencia de Dios iba a estar, donde iban a estar los 10 mandamientos, las piedras con los mandamientos iba a ser ahí en el arca del pacto, y la presencia de Dios iba a estar ahí en el arca del pacto, y arriba en la silla de misericordia se derramaba sangre para que los pecados fueran perdonados. Y en el Antiguo Testamento los pecados eran perdonados solamente por un año, y cada año tenían que venir y hacer un sacrificio por el pecado de las personas, cada año por el pecado del ser humano. La presencia de Dios empezó en el jardín del Edén, ahora se mueve a la zarza ardiente, se mueve al tabernáculo, y ahora se mueve a la arca del pacto. En Éxodo 24:8. Dios siempre quería estar entre nosotros. Dios siempre está entre nosotros. No porque tiene que, es porque Él quiere. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Él quiere compartir su familia con nosotros. Él quiere que seamos parte de esa familia. Quiere estar entre nosotros. No quiere que vivamos solos sin Él. Nunca fuimos creados para vivir sin Él. Es por eso que mucha gente vive en miseria. Mucha gente, no importa que tengan dinero, tal vez tengan fama, pero sin Dios no tienen nada. Sin Dios están vacíos. Sin Dios están solos.
Sin Dios no tienen paz. Sin Dios no hay confianza real en la vida. Escúchame, el ser humano no puede vivir alejado de Dios por siempre. Nunca va a haber un tiempo en cual podamos vivir. Nosotros no hay una manera en nuestras vidas que podamos triunfar en nuestras vidas. La Biblia dice que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. Gracias por Dios que viene y nos hace algo. Él agarra a unos cualquiera y nos hacen algo. No nos hacen algo para este mundo, sino nos hace algo para Él. Tú eres su posesión más preciosa. Es por eso que en cualquier lugar donde estamos viendo la presencia de Dios, es un lugar donde Dios viene a encontrarse con el ser humano y vivir entre ellos. Desde el jardín de Edén, la presencia de Dios estaba en el jardín de Edén. ¿A dónde se movió de ahí? A la zarza ardiente. Y de ahí, ¿a dónde se movió? Al tabernáculo. De ahí la presencia de Dios se murió al arca del pacto. Y de ahí, ¿a dónde se mueve? La presencia de Dios se movió al templo. Dios le dijo a David que le construyera un templo. David lo empezó a construir y Dios le dijo, tú no lo vas a terminar, porque he escogido a tu hijo Salomón que termine el templo. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 16, de ahí Dios se mudó. El templo fue hecho de la manera en la que Dios les dijo en Segunda de Crónicos. En 2 Crónicos, capítulo 5, versículo 13, los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron el unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Quiero que veas aquí la presencia de Dios, cómo progresa. Empieza en el jardín del Edén con Adán y Eva. Fueron sacados del jardín del Adán y Dios se mueve también. Se va a la zarza ardiente. La presencia de Dios le da a Moisés los mandamientos para ser sacados de Egipto y le dice Dios a Moisés que lo mueva al santuario. Y del santuario les dice que lo muevan al arca del pacto, y del arca del pacto la mueven del tabernáculo a un templo, que era un lugar permanente, y duró hasta que Jesús vino. Y ahora quiero que veas cómo Dios progresa, cómo Dios quiere más cosas en el universo. No está animado en que la gente se vaya. Él quiere vivir entre ellos, quiere caminar entre ellos, quiere vivir en ellos. Él es la cosa más increíble en el universo. Él es humano, nosotros hemos creados a su imagen. Él es divino y humano a la misma vez. Yo no lo entiendo. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos explicarlo de esta manera. La única manera que puedo explicarte, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es como si tú tomas el agua, el gas en forma de... Si tú tomas un líquido como el agua, tenemos agua. Si tomas líquido, tenemos hielo. Y si tomas gas, es el mismo componente, es agua en 3 diferentes formas. Puedes tener las 3 diferentes formas de manera así. Puedes tener un cubo de hierro, un vaso de agua, y puedes prender la estufa con un agua hirviendo y sale el... Dios es lo mismo y se manifiesta de las 3 maneras. Se puede manifestar de esa manera, en cualquier combinación de esta. Puede operar el individuo, los 3 a la vez. El Padre y Hijo están en el cielo, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Vamos a localizar bien exactamente al Espíritu Santo, y donde sea que esté, tenemos que correr y acercarnos a ese lugar. Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Veramos esta progresión. Dios empieza
en el jardín del Edén. Su presencia está en el jardín del Edén. Su presencia se mueve, ¿a dónde? A la zarza ardiente. Y de la zarza ardiente, ¿a dónde? Al tabernáculo. Y del tabernáculo, ¿a dónde? Al arca del pacto. Y del arca del pacto, ¿a dónde? Al templo de Dios. ¿Estás conmigo? La nube era bien espesa, la presencia de Dios era bien fuerte, que nadie le podía estar ahí. Tuvieron que arrodillarse. Cuando los tres reyes vinieron a ofrecerle a Jesús, dice que se arrodillaron a los pies de Jesús como un bebé. Y la palabra se arrodillaron se traduce como que se balancearon. No lo hicieron ellos por ellos mismos. Se cayeron a sus rodillas a la presencia de Dios en la tierra, porque la presencia de Dios se movió del jardín del Edén a la zarza ardiente. Dios se mudó de ahí al tabernáculo, de ahí del tabernáculo a la arca del pacto, y del arca del pacto se mudó al templo, y la presencia de Dios del templo se movió a Belén, en el hombre Jesús. La presencia de Dios se movió por medio de Jesús, y su nombre será llamado, en Mateo 1:23, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Date cuenta, la presencia de Dios ahora está en Jesús. Y Jesús, cuando vino a este mundo, por esos 33 años estuvo con nosotros. Él fue Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia de Dios no paró ahí, sigue progresando. Entendamos esto. La presencia de Dios empezó ¿dónde? En el jardín de Edén. Se mudó ¿a dónde? A la zarza ardiente, y de ahí a dónde? Al tabernáculo, y de ahí a dónde? Al arca del pacto, de ahí al templo, y del templo ¿a dónde? Al cuerpo de Jesús mismo. Y Dios ahora está venido a esta tierra como hombre, y Dios está en la tierra como hombre por medio de Jesús. Pero la presencia de Dios no paró ahí, la presencia de Dios no terminó ahí, la presencia de Dios no nos dejó ahí colgando, porque Jesús no está más aquí en esta tierra. ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la derecha del Padre. Jesús ahora está en el cielo. ¿A dónde está la presencia? ¿A dónde se fue la presencia de Dios? ¿A dónde se fue? Simplemente ¿a dónde? Al ser humano. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y llena a estos hombres y mujeres y llena la humanidad con la presencia de Dios, y le llena con el Espíritu de Dios, y ahora la presencia de Dios ya no está en el jardín del Edén, ya no está en la zarza ardiente, ya no está en el tabernáculo, ya no está en el arca del pacto, ya no está en el templo, ya no está solamente en Jesús, pero ahora está en la humanidad, ahora está adentro de los hijos de Dios. A todos aquellos que aceptaron a Jesús, ¿no te das cuenta? Ha sido el plan de Dios. No fue un plan que Dios se lo inventó a último minuto. Este es un plan que Él ha tenido desde el principio, desde el jardín del Edén. La presencia de Dios estaba ahí, caminó entre Adán y Eva, caminó con Adán y Eva. Pero eso no era lo mejor. Él guardó lo mejor para el último. No solamente vive en un lugar donde la gente está, ahora Él vive dentro del ser humano. Ahora tú eres el templo del Dios viviente, tú eres la casa de Dios, tú eres el tabernáculo, tú eres el jardín, tú eres la zarza ardiente. Tú eres el jardín ahora, tú eres la zarza ardiente, tú eres el tabernáculo, tú eres la pacta del pacto, tú eres Jesús, tú eres el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo.
And every religion keeps God at a distance. Y toda la religión mantiene a Dios alejado. Aún los cristianos mantienen a Dios en el cielo y rogamos a que Dios nos dé unas fuerzas. Pero tengo unas buenas noticias para ti. Dios no opera de esta manera. El plan de Dios es que vivir dentro de ti desde el principio de los tiempos. La Biblia dice, antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. La primera idea de Dios fue Jesús, no fue su última idea. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es El Shaddai, Él es Jehová Raya, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Santo, Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Él es Dios quien está presente aquí, viviendo dentro de ti. Hay algo eterno, hay algo eterno en el corazón humano. Hay un eterno. En Eclesiastes 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso significa que esa eternidad que está dentro de ti no puede ser llenada por algo temporal. No puede ser lleno con algo hecho por el ser humano. No puede ser llenado por la naturaleza. Ni siquiera puede ser lleno por la hermosura que Dios creó. Solamente puede ser llenado por Dios mismo. La eternidad en tu corazón solamente puede ser llena por el Dios eterno. La eternidad en Dios, muchos de nosotros buscamos y siempre andamos vacíos. Muchos tratan drogas, muchos tratan alcohol, muchos tratan sexo, muchos tratan muchas cosas diferentes. Y en el lugar correcto, en la manera correcta, esas cosas pueden ser buenas. Pero ninguna de esas cosas puede satisfacer. Ninguna de esas cosas fueron creadas para tomar el lugar. Ninguna de esas cosas se acercan. Ninguna de esas cosas realmente pueden darte la felicidad. Pero Dios, que vive dentro de ti, qué regalo, qué Salvador, qué Dios. Él no más se limita al jardín del Edén, porque tú eres el jardín del Edén, ¿no? Él no se limita a la zarza ardiente, porque tú eres la zarza ardiente ahora. Ahora no se limita al tabernáculo, porque ahora tú eres el tabernáculo. No se limita al arca del pacto, porque tú eres el arca del pacto. No se limita al templo, porque tú eres el templo. No se limita en Jesús, porque Jesús dijo en Juan 14, me tengo que ir y es necesario que yo me vaya, es vital que yo me vaya. En Juan 14, 15 dice, voy a orarle a Dios, voy a pedirle a Dios para que te mande una ayuda, para que esté contigo. Juan 14, 16. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pues ustedes sí lo conocen y para que viva con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanas, volverá a ustedes. ¿Cómo va a venir nosotros para vivir dentro de nosotros? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive solamente entre nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En Romanos 8:11 dice, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos vive dentro de ti. El Espíritu que resucitó a Jesús entre la muerte vive dentro de ti. En Apocalipsis
and opens the door, I will come in to Dice him. Jesús, I will come in to Apocalipsis him and will 3:20. dine with him and he with me. Mira que estoy a la There's two puerta y llamo. distinctions Si here. alguno oye mi voz y The abre la one puerta, is entraré y where cenaré he con will él y él come. conmigo. Where will he come? He will come Cuando él venga, ¿qué va a hacer? into us, Va a venir and what will entre we do? nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? We will dine with him Vamos a cenar con él and he with us. y él con nosotros. Don't you see? ¿No ves aquí? This is the ultimate. Esto, This is the dream. este es el This sueño is the hecho greatest. realidad. This Esto es is lo the más purpose. grande. This Este es is el the propósito. reason. It's Esa so es la that he can razón get para into que Él you, pueda so venir that hacia you would ti, never have to para que wonder, tú nunca did tengas God que estarte leave me? preguntando, It says Dios he me will never dejó. leave you. He Dice will Él never que nunca forsake te va a you. dejar, He ni will nunca never te va a fail you. abandonar, He nunca does te not va, come and then go. no va a He venir e comes irse. and Él stays. viene para He quedarse. came and Él went vino as the Son of Man, y se fue como el but Hijo he del will come Hombre, back pero va a as the Son of regresar God. como el He will Hijo come de back Dios. Va a as the venir glory of God. como He la will gloria come de back Dios. Va a regresar as the Alpha como and the el Omega. Alfa y el Omega. But he sent his Spirit Pero mandó a su to stay Espíritu in us para estar dentro de for the rest of nosotros our lives, por el resto de nuestras for vidas, all eternity. por una eternidad. In this earthly temple. En este templo Holy Spirit lives. Notice, vive the Jesús. only perfect place El único lugar perfecto prior to God living inside of antes de Dios vivir en nosotros, us, obviously heaven por itself, supuesto even el heaven cielo, pero antes de eso, is gonna have a it's gonna be el cielo también destroyed and a new va a ser heaven is gonna be destruido y created. va a ser creado un And a nuevo new earth cielo y una tierra gonna be nueva created. va a ser creada. In the Pero Garden of Eden, en el jardín del we Edén see a vemos place un that lugar was perfect, que era but perfecto, man that was pero el ser became shamed humano by the devil, que fueron engañados por el embraced the diablo, shame of Satan. You're not enough. You're not enough. no eres You're not suficiente, enough. no There's eres something you're missing. suficiente. There's something you're missing. God's Tú holding out on you. te hace God's holding falta out on you. algo, te God's hace holding out falta on you. algo All que Dios no lies, te by the quiere way. dar. Puras The devil tries to mentiras tell que el any of us diablo and all of us siempre the same trata de thing. decirnos a You're not nosotros. enough. Le dijo lo Not mismo a enough. Eva, You're no not eres enough. suficiente, no eres lo God's holding out suficiente, on you. God's keeping Dios something no quiere from darte you. You algo, gotta go Dios find it no te yourself. quiere dar algo, tú Hey, ve y you búscalo. tried that. I tried that, Tú, finding it tú myself trataste stuff. esto, yo It didn't he work so tratado good. de I don't agarrar, know de what I'm encontrar algo talking por about. mí. ¿Quiénes No, me if you entienden? Sabes que si tú tratas de hacerlo por ti mismo sin Dios, vas a encontrar frustración solamente. Pero cuando te das cuenta que el plan de Dios no solamente es de que llegues al cielo, sino traer el cielo hacia ti. Su meta no es de que vayas a Jesús, sino su meta es de que Cristo viva dentro de ti. Yo voy a venir hacia Él y comer con Él y Él conmigo. Qué generoso. Y muchas veces se nos olvida. Caminamos cuando vamos de la iglesia y empezamos a pensar que como que estamos solos. Es por eso que es bien importante que nos mantengamos en la casa de Dios, porque la presencia de Dios colectivamente vive entre nosotros. Él vive dentro de nosotros y también está entre nosotros, como lo vemos ahí en Mateo 18:20. Cuando 2 o 3 más en mi nombre están juntos, yo estoy ahí con ellos. Él vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y está entre nosotros por promesa, que nunca nos va a dejar, nunca va a abandonar. Es por eso que tenemos que juntarnos, porque tú, la presencia de Dios te llevas contigo. Yo necesito la presencia de Dios. Yo llevo conmigo la presencia de Dios. Y si tú no vienes, la presencia de Dios no se va. Pero hay una manifestación más grande de la presencia de Dios cuando nos juntamos. La Biblia dice, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra, hay este poder cuando nos ponemos de acuerdo, hay este poder en comunidad, hay el poder cuando todos estamos juntos en un lugar, el Espíritu Santo viene entre ellos y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. Eso fue una manifestación del Espíritu Santo cuando la gente estaba junta. Jesús dijo, donde sea que tú estés, donde sea que se junten, tú eres la iglesia, tú eres el templo, tú eres el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la familia de Cristo, somos el cuerpo de Dios. La única razón que vive en la iglesia como comunidad es porque vive dentro de ti y porque vive dentro de mí y porque vive dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos juntamos, ahí está una oportunidad para que la manifestación del poder de Dios se haga presente de una manera increíble y más fuerte que nunca. Solamente en ti. No estoy diciendo que tú tienes que estar aquí en el servicio de la iglesia para experimentar a Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha creado de una manera que vive dentro de nosotros, pero nos ha
hace independientes y también nos hace independientes. ¿Cómo Dios puede hacerlo? Por eso, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere y lo que Él dice que haga. Nada es imposible para Él y nada es para aquel que cree. Pues tú no puedes estar físicamente en la iglesia para ser salvo, pero tienes que venir a la iglesia para ser salvo. No tienes que venir a la iglesia para que Dios te sane, pero cuando la iglesia viene a la iglesia, muchas veces se sana. Cuando estás conectado, muchas cosas pasan. Él está donde tú estés, no importa qué. Tal vez odies a la iglesia, tal vez la iglesia te hizo algo y tú te alejas de la iglesia, o alguien te sacó de la iglesia. Dios no te dejó. Ese exilio que tú recibiste fue una bendición. La manera que fuiste criticado y te corrieron y te hicieron daño y le hicieron daño a muchas. La iglesia le hace daño a la gente, pero Cristo sana a la gente. Y Dios hace un lugar para que la gente venga y se sienta a salvo. Cuando la gente venga y baja la guardia. Todos necesitamos que vengan acá y te sientas en paz contigo y en paz con Dios. No tienes que ser fuerte o no tienes que mostrar cierta personalidad. Solamente ven y sé humilde. Ven y sé agradecido. No venimos a su presencia por medio de gracias, sino venimos a su presencia agradecidos. Venimos a su presencia por la sangre de Jesús. Pero lo que nos roba de lo hermoso de la presencia de Dios, lo que nos roba de lo increíble de Dios es el orgullo y gratitud. Cuando somos agradecidos, nos roba de la manifestación que Dios nos quiere dar. Vengamos juntos esta noche a alabar a Jesús esta noche con humildad. Dios no viene entre nosotros porque cantamos lo suficientemente fuerte o porque hacemos el tono. Todos nosotros sabemos que tú y yo no cantamos muy bien. No somos los mejores cantantes, pero la Biblia no dice que cantes una canción perfecta. Dice que hagas un ruido glorioso. Yo puedo hacer un ruido. ¿Alguien puede hacer eso? Un ruido. Quiero que veas que Dios vive dentro de ti porque recibiste a Jesús. Nadie te tiene que hacer que te avergüences de estar en la iglesia. Nadie te tiene que condenar. Si nosotros condenamos a alguien por venir a la iglesia, ¿qué clase de iglesia somos? Muchos de nosotros teníamos que escapar de otras iglesias donde éramos maltratados. Y aquí hemos encontrado refugio. Aquí nadie te juzga. Aquí nadie te condena. El diablo es mentiroso. Él es acusador de los hermanos. Y nos necesitamos. La Biblia dice que no estamos para que nos animemos unos a otros. Para que no dejemos de juntarnos como muchos hacen el hábito. Muchos de personas, ¿por qué no van a la iglesia? Porque tienen un mal hábito. Tienes que cambiar tu hábito. No significa que Dios te ame más cuando vengas a la iglesia. Significa que la presencia de Dios se puede manifestar más cuando estamos todos juntos, con unidad, sin pendeas ni contiendas, sin orgullo y sin ingratitud, sino vengamos agradecidos. Vengamos agradecidos, sabiendo que yo traigo la presencia de Dios conmigo. Cuando vengo a hablarte, cuando te saludo, cuando te impongo mis manos o cuando tú le das un saludo a alguien de mano, cuando vas al hospital. Yo sé que muchos miembros de aquí vienen y me piden, ¿puedes venir al hospital a orar por alguien? Y yo les digo que no. Tú ve al hospital y ora tú por tus familiares. Tú llevas el mismo espíritu que yo llevo. Tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. Sí, pero tú eres el pastor. Sí, y yo te unjo como pastor, como tu pastor. Yo te unjo que vayas
y hagas I can't go eso. to every hospital, Yo no puedo ir a todos los but we hospitales, can. pero entre I todos sí can't go podemos. Yo no to all the puedo nations of the world, a todas las but we naciones can. del mundo, pero todos sí I podemos. can't preach the gospel to all of creation, Yo no but puedo we predicar el evangelio a todo el Because mundo, we pero entre todos sí are podemos, carriers porque of todos God's Spirit. llevamos dentro de Carry nosotros el Espíritu de Him Dios. with you. You Lo carry Him llevas contigo everywhere tú, you go. donde sea que tú vas. The awareness of His presence El que nos demos cuenta what de needs su to be on our presencia minds. es lo que tiene que estar en nuestras going to mentes, porque guide eso us va a and hacer lead us que nos and dirija bring us into y nos va a God's traer perfect will. al, Pray you got something al from deseo this. Can we stand perfecto de together? Dios. Pongámonos de pie. Well, a lot has happened today. Muchas cosas We pray pasaron for el de hoy. Oramos por gente, We've worshiped together. alabamos juntos, We've dedicated children to the dedicamos Lord. a los We're having bebés al class Señor. on Vamos a next tener steps if you wanna una find clase out de what's los next in próximos this journey pasos. with God. Si tú te preguntas qué es And lo tonight lo we que will sigue en gather en to mi close vida out como this month cristiano, with a time vamos a of tener corporate worship together. esta noche And de God alabanza. loves you, Dios and te there's no ama condemnation if y you no hay don't come. condenación si But tú if no you do vienes. come, Pero si vienes, Thank you. Because gracias, you're going to be bringing porque vas a a traer manifestation of la God manifestación de that I really Dios want que realmente in my quiero life. en mi And I'm vida. going to be bringing a Y yo manifestation voy of a traer God la that you'll manifestación want in your life. que tú quieres en tu And we vida. together Y juntos are going to be the carriers vamos a of the ser los manifold, traidores manifest de presence of la God. presencia manifiesta de And we Dios. will experience Y vamos a all experimentarlo, God has for us. todo lo que Dios Because tiene we're para on a journey nosotros, together. porque Amen. estamos en este camino juntos. May God bless Dios los each and every one bendiga a of you cada and uno your de family. ustedes y sus You familias. came here, Si you weren't a viniste part of our aquí corporate prayer, y fuiste you parte became a part of our corporate de la you oración, became the recipient. tú We pray for eres you. recipiente ahora. Oramos por ti. Come pray for somebody else. Ven a orar por tonight alguien at más 6:30. hoy a las And 6:30 let's believe God y together. vamos a We're creer en dismissed in Dios Jesus' juntos. name. Have a beautiful Los rest of your despido en day, nombre everybody. de God Jesús. bless. Tengan un día Love you bendecido. guys. Dios los bendiga. Los amo.